Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema de Roberto Antonio, iniciamos nuestra edición vespertina aquí, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes información desde Arauca hasta el Caribe latinoamericano, hasta Aruba. Llegamos con nuestra señal amplificada a través de 5 emisoras que nos sirven de baluarte para llevarles a ustedes en señal abierta este programa, pero también tenemos nuestros canales digitales a través de las redes sociales, nuestra página YouTube, nuestra página web, y también tenemos otras posibilidades a través del Facebook Live, a través del cual estamos en este momento saliendo con nuestra señal. Como siempre, un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras, corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, vamos a comentarle la noticia que está de último momento, el fuerte temblor que se sintió en la zona fronteriza binacional colombo-venezolana durante la tarde de hoy. Hora Colombia 3:10, hora Venezuela 4:10. El epicentro del temblor estuvo ubicado en la población de La Grita, en el estado Táchira, apenas a unos cuantos kilómetros de La Grita. Fue de magnitud 4, según lo indica el Servicio Geológico Colombiano. Y repito, ocurrió a esa hora que le señalo, pero se sintió en todo el estado Táchira y en buena parte del departamento norte de Santander, por lo menos es lo que indican las informaciones recogidas a través de las redes sociales. Ha habido algunos temblores leves durante los últimos días, pero este ha sido el más fuerte hasta este momento. Vamos a seguir con otro orden de ideas y en esta oportunidad hablemos de la posición de la doctora en Derecho y experta en el sistema electoral venezolano, Egle González, quien considera que la oposición representada por la plataforma unitaria daría un paso adelante si organiza las primarias con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Responde así a esta y otras diatribas que marcan la elección del candidato presidencial de la oposición en unas primarias convocadas para el próximo 22 de octubre. Este trabajo preparado por la plataforma informativa Efecto Cocuyo señala las declaraciones de esta experta en el tema petrolero, en el tema electoral, la doctora Egle González, quien señala que una de las dimensiones de las primarias tiene que ver con el aspecto técnico y logístico. Esto es fundamental. La programación de máquinas de votación, o sería la totalización, las jornadas especiales para la actualización del registro electoral, el resguardo de la identidad de los votantes y la habilitación de los centros de votación. Lo que no estaría a cargo, por ser competencia de la Comisión Nacional Electoral de Primarias, es la organización política de la primaria, como la selección de los centros de votación, la publicación del registro electoral, los miembros de mesa, los anuncios oficiales y la publicación de los resultados, entre otros. Considera que hay que tomar en cuenta que uno de los puntos de mayor sensibilidad pública tiene que ver con el resguardo de los datos de los electores, que en una oportunidad hasta se quemaron los cuadernos para evitar una nueva lista Tascón. Esto ocurrió en las primarias opositoras del 2012. Hay muchas más incógnitas a las que tampoco la Comisión Nacional de Primaria le ha dado respuesta, afirma. Esto tiene que ver también con cómo funcionaría o participaría el Plan República una vez que esté en las máquinas de votación. Es muy difícil que el Plan República no participe, tampoco está claro cuál es el sistema de votación que se implementaría, algunos hablan de manual, otros de automatizado. Señala entonces la especialista Egle González Lobato que la participación técnica del Consejo Nacional Electoral es un punto positivo para la Comisión Nacional de Primarias. Lamentablemente así no lo estima a todos, pero bueno, ahí está el tema. Hablando de primarias, César Pérez Vivas, candidato también a las primarias, llama a un debate entre aspirantes a la misma. Vamos a solicitar a la Comisión Nacional de Primarias
adelantar para el mes de mayo, una vez que termine el proceso de inscripción de los candidatos, un primer debate público nacional. Los debates se quieren colocar al final del proceso. Y a nosotros nos parece que es abriendo el proceso que los debates tienen pertinencia para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano, de parte de todos y cada uno de nosotros, la lectura que tienen del país. Aspiramos entonces a un debate civilizado, para devolverle a la política contenido pedagógico, para que la política no sea un simple torneo de insultos, de descalificaciones, de presunción de superioridad ética, sino que la política sea un debate civilizado donde quienes aspiramos a la suprema conducción de la República le expliquemos a los ciudadanos cuáles son los objetivos y cuáles son las prácticas y los métodos a aplicar con el objetivo de lograr precisamente esas anheladas metas. Como el próximo presidente colocaré especial énfasis en recuperar el salario de los venezolanos hoy destruido. Voy a ser un presidente que va a tener en la educación un centro fundamental de la acción política. La educación será piedra angular del próximo gobierno. Vamos a impulsar una educación para la libertad, una educación para el trabajo, una educación para la modernidad, una educación del siglo XXI. Y eso supone un cambio en los contenidos, en los paradigmas de la educación, pero también un cambio en dos elementos que son claves. Los educadores bien pagados y una infraestructura lo suficientemente adecuada para el proceso educativo. Para eso es necesario poner orden en Venezuela. Seré un presidente que va a ponerle un freno a la robadera, un presidente que va a poner orden en las finanzas públicas. ¿Cómo hace para llegar allá? Bueno, hay que cambiar el modelo. Hay que salir del gobierno autoritario, centralista, militarista, al gobierno democrático. Y el gobierno democrático tiene una serie de propuestas que yo las tengo aquí definidas. La no reelección presidencial, el periodo de 5 años, la doble vuelta presidencial, el Congreso. Bueno, son parte de las propuestas que realiza Pérez Vivas, pero lo importante es el tema del debate. Y creo que es un proceso de educación política. Debe haber debate entre los candidatos a las primarias como un ejemplo para el país, para que el país conozca las propuestas, más que la publicidad, conozca las propuestas. Importante esto. Bueno, sigue la crisis en el sector salud en Venezuela. La directiva del Colegio de Enfermería del Estado Guárico denunció que el área central del Hospital Israel Ranuares Balsa, donde se mantienen todos los suministros para los quirófanos, está sin control sanitario. Petra Malavé, presidenta del colegio, declaró que el área central de este hospital de San Juan de los Morros está gravemente destruida. ¿Cómo es posible que en el corazón de un hospital, de donde salen todos los insumos y equipos que se van a utilizar para las unidades de operaciones, no estén tomando las medidas de asepsia y antisepsia? Aquí también debería existir un ambiente frío, señaló. Malavé manifestó que esta área no cuenta con aire acondicionado y después de un incendio de las calderas que quedaron sin funcionar, no se están realizando las esterilizaciones, por lo que los insumos y equipos están siendo llevados a una clínica privada sin ningún control de bioseguridad durante el traslado. No tenemos aire acondicionado, las calderas no sirven y el material es llevado a una clínica fuera del hospital en una furgoneta funeraria. Increíble. Por supuesto, ya aquí concebimos una gran contaminación de este material que nuevamente es utilizado aquí en el hospital. Por otra parte, la gremialista indicó que el personal que queda de guardia en este sitio está durmiendo en colchones comidos por insectos y roedores. El personal de guardia está descansando en colchones que están completamente rotos, donde hay ratas. Es un servicio tan importante y no debe haber ningún tipo de insectos ni roedores, comentó. Y en estas condiciones se presta la salud en Venezuela y estas son las condiciones del personal de enfermería, del personal de médicos, de los paramédicos. Definitivamente, pues, mucha mística tiene esta gente para seguir soportando esos ambientes tan hostiles de trabajo. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos el segundo segmento del programa con más información. Es indudable que ha crecido la cantidad de venezolanos que viven actualmente en los Estados Unidos, pero este fue un proceso lento.
Hasta el año 2021 habitaban 545.000 venezolanos. 62% de ellos, es decir, cerca de 338.000, llegaron a partir del 2010. Entre el 2010 y el 2021, 338.000 venezolanos llegaron a los Estados Unidos. Un buen número de ellos empezaron por una sola razón: la economía del país. La economía venezolana no era la más satisfactoria en ese momento y ellos decidieron emigrar. Pues bien, prácticamente desde el 2010 se triplicó el número de venezolanos en territorio norteamericano, según lo revela una investigación denominada Inmigrantes Venezolanos en Estados Unidos del Instituto de Políticas Públicas y Migratorias, con sede en Washington, realizada por los consultores Ari Hoffman y Jane Batalova, y que fue publicada el pasado 15 de febrero. Según este informe, solo el 20% de los venezolanos llegaron a los Estados Unidos antes del 2000. Quiere decir que entre el 2000 y el 2009 ingresaron 18%, añade el estudio, basado en una encuesta sobre la comunidad estadounidense. Pero también es importante manifestar que el número es similar a la estimación que hace la plataforma R4B, la plataforma de las Naciones Unidas para el tema venezolano, y ubica a los Estados Unidos como el tercer país con migrantes venezolanos en este momento, es decir, 545.200 personas. Una sorpresa es que los venezolanos dominan menos el inglés que la población general nacida en el extranjero, y es que alrededor del 52% de los venezolanos de 5 años o más afirmaron tener un dominio limitado del inglés en 2021, en comparación con alrededor del 46% de todos los migrantes. Pero eso es el resultado de un sistema educativo como el venezolano, en donde no se presta atención en la formación de los estudiantes en otros idiomas, especialmente en los idiomas de mayor fuerza, como el inglés. Aproximadamente el 6% de los inmigrantes venezolanos solo hablaban inglés en casa, frente al 17% de todos los demás inmigrantes. Sin embargo, en comparación con todos los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos, los venezolanos tienen las tasas más altas de logros educativos, incluso más que muchas poblaciones nativas. Aproximadamente el 57% de los inmigrantes venezolanos mayores de 25 años informaron tener una licenciatura o un título superior, en comparación con el 35% de los nacidos en los Estados Unidos y el 34% de los adultos inmigrantes. La proporción de venezolanos con título universitario es aún mayor entre los que llegaron a Estados Unidos entre el 2017 y el 2021, añade el documento de esta investigación. Así que, bueno, cosas buenas y positivas para la migración venezolana en los Estados Unidos, que se ha triplicado en apenas 10 años. Vamos a escuchar, hablando de los Estados Unidos, el reporte de Beatriz Galindo, nuestra corresponsal en esa tierra. Y ahora nos vamos con una noticia que involucra a Estados Unidos y a Venezuela, y es que podría haber un nuevo canje de presos entre estos dos países y podría involucrar a Alex Saab, testaferro de Maduro. De acuerdo con Newsweek, la familia de un estadounidense bajo custodia del régimen chavista fue informada de un posible acuerdo para liberarlo junto a otros norteamericanos a cambio del empresario nacido en Colombia. El medio Newsweek ha publicado un artículo en el que reseña que el gobierno del presidente Joe Biden podría cerrar un acuerdo para lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses que permanecen detenidos bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a cambio del testaferro de la dictadura chavista, Alex Saab. Las fuentes le revelaron al medio norteamericano que tanto funcionarios de Washington como del gobierno de Caracas no descartan la posibilidad de realizar el canje. Uno de los que puede ser liberado es
Eivin Hernández, un abogado salvadoreño estadounidense que fue arrestado en la frontera entre Colombia y Venezuela en marzo de 2022, acusado por el régimen de Maduro de haber ingresado ilegalmente al país. Hernández le habría enviado una carta al presidente Biden en la que le decía que su familia había sido informada de un posible acuerdo que lo liberaría a él y a otros ciudadanos estadounidenses a cambio de Saab, según publicó este medio Newsweek. A pesar de que no existe una confirmación oficial por parte del gobierno norteamericano ni del régimen chavista, existe un precedente reciente de intercambio de detenidos que se llevó a cabo en octubre cuando Biden concretó el mayor canje de prisioneros de su presidencia en un acuerdo con Venezuela. En esa oportunidad, como ustedes saben, liberó a 2 familiares de Maduro condenados por narcotráfico en Nueva York a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses presos en Venezuela y entre los que figuran 5 directivos de la petrolera Citgo. Bueno, es la información, entonces se estaría evaluando esta posibilidad. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado norteamericano lo han negado. Al 24 de febrero del 2023, el Foro Penal había registrado 15.800 arrestos arbitrarios en Venezuela desde el 1 de enero del 2014. Es decir, en estos años, 11 años prácticamente, en Venezuela se arrestaron 15.800 personas arbitrariamente, según la estadística de Foro Penal, pero desde el 1 de enero del 2014, 875 civiles han sido presentados ante tribunales militares, rompiendo totalmente una tradición democrática en Venezuela de que cada quien tenía su juez natural, tal como lo indica la propia Constitución de Venezuela. Si usted es civil, comete delito, usted le corresponde un juez civil. Si usted es militar y comete delito, a usted le corresponde un juez militar. Pero en Venezuela esas barreras, esas líneas divisorias de la jurisdicción militar o la jurisdicción civil se han roto de una manera arbitraria. Hasta la fecha se tiene un histórico acumulado de 3.705 presos políticos en Venezuela a lo largo de estos años desde el 2014. Vamos a escuchar el reporte los viernes que hace nuestro corresponsal en el Cono Sur, Juan Pablo Azuaje, un poco refrescando la semana con el tema de turismo. Veamos. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura-Uzcategui y audiencia en Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Aruba y Curazao y toda América Latina del programa Siempre Venezuela Radio. Sean bienvenidos a este viernes de turismo, donde tendremos la más variada información en esta área en todo el continente. Vamos a iniciar en Perú, donde la aerolínea Sky anunció el lanzamiento de sus nuevas rutas hacia Jauja y Tacna desde Lima, las cuales iniciarán operaciones desde el próximo 1 de abril. Los vuelos serán 7 semanales a cada uno de estos destinos y serán en aviones A320 Neo con capacidad para 186 pasajeros. La aerolínea inició la venta de estos pasajes, que además permitirán la conexión con ciudades fronterizas de Chile y se estima permite aumentar el volumen de turistas en las regiones. En El Salvador, y enmarcado en el plan de rescate de la capital, se viene trabajando en mejorar el rostro del casco histórico y se inició con la apertura al público del Teatro Nacional y el Palacio Nacional. Estas aperturas se enmarcaron además en la celebración en este mes de marzo de la apertura de ambas, en el caso del Palacio en 1911 y del Teatro en 1917. El objetivo, indicaron las autoridades, es regresar todo el casco histórico a la población, así como forma parte de la punta de lanza para impulsar a El Salvador como destino turístico en el mundo. El Salvador se prepara además para ser la sede de la edición 2023 del Miss Universo. El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés será el nuevo producto ancla que ampliará, diversificará y revitalizará la oferta turística de México. Desde la Secretaría de Turismo, Sectur, dijeron que este proyecto se inaugurará próximamente y que reafirmará a Mazatlán como un destino turístico de nivel internacional, con crecientes alternativas para la diversión, aprendizaje, cultura y contacto con la naturaleza. Señalaron que este nuevo recinto está inspirado en el Mar de Cortés,
hogar de 36 especies de mamíferos, 31 cetáceos, entre los que se encuentran la ballena gris, la ballena jorobada y la ballena azul. 5 de las 7 especies de tortugas marinas existentes en el mundo y más de 700 especies de peces, incluyendo a los tiburones. Destacaron que el gran acuario Mazatlán Mar de Cortés es un sueño largamente anhelado y que finalmente será una realidad. Cerramos en Colombia, donde ya se lanzó el sello Colombia Destinos de Paz, que busca promover e impulsar el turismo en destinos del país. El lanzamiento se realizó durante la vitrina turística ANATO 2023 y tiene como objetivo mostrar esos lugares que antes por el conflicto armado se les consideraba imposible de visitar. La meta es también promover el turismo responsable. Aquí concluye nuestro recorrido turístico noticioso, no sin antes invitarlos a seguir en sintonía de Siempre Venezuela Radio y todo el acontecer turístico de América Latina y el mundo en www.tictachoradeviajar.com, donde conseguirás noticias, entrevistas, curiosidades y recorridos por todo el mundo. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, nuestro compañero Juan Pablo Azuaje, su viernes de turismo. Entre semana, información general, pero los viernes lo dedica al tema turístico internacional. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos aquí de esta manera. Iniciamos el tercer bloque en esta edición vespertina del 3 de marzo del 2023. Lo hacemos como siempre con un invitado permanente en esta sala, Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, hablan Ernesto Peralta y por supuesto nuestra audiencia que nos sigue día a día a esta hora. ¿Cómo has pasado la tarde? ¿Cómo ves la realidad política y el mundo a esta hora, Alan? Mucha gente, Carlos, mucha gente no cree que Venezuela haya retrocedido tanto, pero en materia bancaria, lo veíamos al mediodía, Venezuela retrocedió hasta las estadísticas del 2006. O sea, nada más por ahí ya estamos hablando de un retroceso de prácticamente 19 años, 18 años. En materia educativa, Venezuela ha retrocedido casi 50 años. Pero lo que más impresiona es que en materia de control epidemiológico de salud hemos retrocedido 80 años, porque estamos hablando de la vuelta a Venezuela de la malaria, una enfermedad que había sido controlada en las campañas del doctor Arnoldo Gabaldón, que por cierto cumplió 114 años de su natalicio. 114 años. Antier cumplió 114 años de su natalicio y que se recuerda al doctor Gabaldón por haber reducido en un país rural, en un país sin recursos, en un país pueblerino, a través de su programa antipalúdico, la presencia de la malaria en Venezuela. Fue el proceso más exitoso de control de la malaria, de alguna enfermedad endémica del mundo. Y eso lo hizo un venezolano, el doctor Gabaldón. Ahora volvemos a hace 80 años con noticias diarias de la presencia de la malaria en varias partes del país. Fíjate que uno de los puntos más críticos ha sido en el transcurso de la semana, Alan, Nueva Esparta, que en todos los estados del país, por ser isla y mar Caribe, no llegaba la malaria a esa zona. Ahora imagínate tú cómo será el sur de Bolívar, Delta Macuro y por supuesto el Amazonas venezolano. Alan, porque esos son 3 estados que poco le ha importado al gobierno adentrarse a la realidad. Ahí quienes se están salvando son los que tienen hasta las pastillas antipalúdicas que las entregaba antes malariología. Hoy día el gobernador de los estados Amazonas, Bolívar y el Delta, mucho menos. Ahora imagínate tú la alcaldesa de Piar, que con este punto nadie le podrá hablar, mucho menos, porque la zona de Piar, Alan, es muchos afluentes y muchos ríos cercanos. Ahora mi pregunta es, como lo estás indicando, se ha retrocedido. Arnoldo Gabaldón erradicó la malaria en Venezuela. No es que la redujo, la erradicó. Y fíjate que hoy día estamos, como lo indicaste, más de 80 años en el sistema de salud.
se hacían llamar o se les llamaba a los médicos en ese tiempo sanitaristas. Hoy ni siquiera conocerán esa palabra esta gente del régimen. Bueno, pero es que resulta increíble, mira, Carlos, hasta en lo esencial, en lo básico, en el control de enfermedades vectoriales, en el Correcto. control de este tipo de enfermedades. Y no te cuento nada de cómo estamos con el esquema de vacunación para los niños, porque esa es otra historia que vamos a tratar la próxima semana. Pero estamos mal. En materia de prevención y control de enfermedades endémicas, estamos mal. Estamos en condiciones de país rural, de país de la década de los 40, 50 en Venezuela, de un país que ya había superado eso. Claro. ¿Cómo vamos a volver? Tú me hablabas de las campañas antimaláricas que se desarrollaban en Venezuela. Yo las recuerdo todavía en nuestra época de niño, de adolescente. Se mantenían las campañas de control antimalárico en Venezuela y eran funcionarios respetables. Cuando tú veías a un hombre de esos de casco, me acuerdo yo que el casco era brillante y tenías el uniforme gris o a veces era Sí, era beige, exactamente uniforme gris y ¿sí? botas Frazani, que ya no existen. Iban por todas partes y pertenecían a un punto que se llamó el Departamento de Malariología, donde habían fumigadores, habían expertos en el punto de la raticida, eran los que vacunaban perros y gatos contra el mal de rabia y eso. Y aparte de eso, llevaban las pastillas a las zonas rurales para el agua, para combatir, y las pastillas contra la malaria, que también las entregaban en todas las zonas rurales de Venezuela. Crearon las casas de malariología, que era para las casas rurales, para evitar las casas de caña o de barro, para evitar la introducción de insectos graves como el chipo, que fue uno de los puntos que acabó Arnoldo Gabardón en su campaña antipalúdica de los años 40 hasta los años 50. Bueno, y uno dice, ¿cómo justifica el Ministerio de Salud de Venezuela? ¿Cómo justifica el régimen de facto que estemos en estas noticias? Porque estas noticias, si tú las descontextualizas del año, perfectamente son noticias de la década del Universal y el Nacional del año 40, de los años 50. Y Por supuesto. ahí tú dirías, bueno, sí, se justifica porque somos una Venezuela rural que apenas está saliendo de esa zona. Pero en la Venezuela del 2023 debería darles vergüenza. En cualquier parte del mundo, un ministro renuncia y dice, mire, reconozco que hemos fracasado en esto. Hace como los japoneses. Reconozco que hemos fracasado en esto. Reconozco que no servimos. Reconozco que fallamos. Renuncio a mi cargo. Y si no se hacen el harakiri. Sí, porque hay un tema. Es que estos son tan responsables que les pasan estas noticias por el frente y no hay reacción. Fíjate que hasta el momento no hay una declaración de la ministra de Salud, que por cierto es abogado, sobre esta situación de la malaria en Venezuela. Y te cuento que por ahí viene también un detalle, el mal de Chagas, Sí, que era otra enfermedad que había sido erradicada en Venezuela. Y por ahí hay reportes totalmente. de mal de Chagas. Y me preocupa otra noticia, el tema del incremento del sarampión en Venezuela, el tema del incremento de los casos de la nueva variedad de chikungunya. Es decir, los Y la cuatro jinetes, tuberculosis, Alan. la Hemos tuberculosis. dejado el tema de la tuberculosis. Fíjate que la gran mayoría de los enfermos de tuberculosis, tú sabes que eso es una enfermedad altamente contagiosa, están en las cárceles, en los retenes. Y fíjate que el antituberculoso de Venezuela, ¿sabes dónde estaba? En Maracaibo, hoy llamado Hospital General del Sur. Todavía ahí están las instalaciones del antituberculoso de Venezuela, que era a nivel de Latinoamérica. Sí, son cosas increíbles. Cómo el país que había logrado vencer estas enfermedades ahora vuelve su vista atrás a recordar lo que hacía Gabaldón. O sea, eso es Es insólito. increíble. Claro, eso es insólito. O sea,
y yo lo vengo insistiendo en estos días, lo vengo ratificando día a día. El chavismo que nos prometió una Venezuela grande de futuro, Villas y Castillo. claro. El chavismo que nos está dando ahora una Venezuela empobrecida y que retrocedió a sus niveles de vida prácticamente a la Venezuela rural, casi que estamos llegando a los tiempos de Juan Vicente Gómez, increíble. Bueno, políticamente pues esto se maneja como una hacienda, como la Gomera Así es. de Gómez, pero, Como las pero muleras. claro, claro. Pero ahí vemos una situación país de verdad bastante, pero bastante increíble. Ya que tocamos el tema de la salud, veamos cómo en Portuguesa trasladan a los enfermos de hospital a centro de salud para hacerle un estudio médico. Vean. Me mordiste. Miren la ambulancia del 2023, Guanare, Estado Portuguesa, 28 de febrero. Así se trasladan los pacientes que están en hospitales a hacerse radiografía en donde se consigue, en camioneta. Una señora mayor. Esto le debe dar vergüenza a cualquiera, pero estos descarados no les da vergüenza. O No, sea, no tienen, son unos caraduras. sí, para ellos es normal esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Consiguió cómo transportarse. Allá mala suerte si no hubiera conseguido. O sea, Sí, esas son las póngale un respuestas. colchón. Sí, esas son las respuestas que nos conseguimos. De verdad que uno siente indignación cuando observa este tipo de situaciones. Bueno, los pensionados y jubilados del Estado Bolívar se mantienen en pie de lucha. Uno de ellos, Hugo Medina, nos comenta cómo van las cosas por allá en el Estado Bolívar. Escuchemos. Nuevamente le ratificamos el llamado en nombre de toda la clase trabajadora de Guayana, entiéndase jubilados, pensionados, sobrevivientes, accionistas clase B, trabajadores activos de las diferentes empresas básicas, al presidente de la República y administrador principal de la Corporación Venezolana de Guayana, Nicolás Maduro Moro. Nicolás, tú asumiste la administración principal de esta corporación ante la problemática política interna que existe en esta CBG. Ante ello, nosotros te hacemos el llamado a que vengas a Guayana a resolver esta problemática laboral. Nosotros no somos culpables de lo que está ocurriendo, de esos atropellos laborales, de esas jubilaciones forzosas, de esas persecuciones, de ese terrorismo que está existiendo hoy dentro de nuestras empresas básicas de Guayana. Nosotros vamos a permanecer en la calle, Nicolás, hasta que tú te honres en visitar a Guayana, porque no puede ser posible ni podemos tapar el sol con un dedo, Nicolás. Esto hay que decírtelo así a través de los medios. Chatarrearon Guayana. Estos presidentes que están aquí administrando la Corporación Venezolana de Guayana, chatarrearon a Guayana. Se la llevaron. Bueno, increíble ese término. Chatarrearon Guayana. Fíjate, es una realidad lo que dice Medina. Yo lo conozco a él. Versamos varias veces en Caracas y sobre todo en Ciudad Bolívar y en Puerto Ordaz, en el Cachamay. Alan, mira, ¿tú sabes cuántos presidentes de la CBG han habido actualmente? Más de 12. Cuando esos son cargos de 4 y 5 años. El único que tuvo todos los años cargo fue un hombre visionario en el Estado Bolívar, que fue Sucre Figarela, un hombre que hizo de Guayana lo que hoy es día el Estado Bolívar, gracias a un personaje con visión futurista. La situación en Guayana es más crítica aún, Alan, porque allá no hay reparo alguno, porque depende de un centralismo que está agobiado por los malandros dentro de la gobernación, dentro de las alcaldías que están cónsonas cerca de esa población. Y fíjate que ellos están entre San Félix, Puerto Ordaz y Ciudad Guayana, es decir, donde pasaba antiguamente la ferrominera del Orinoco. Eso no existe actualmente, Alan. Tienen que irse o a pie en bicicleta o en carreta. Actualmente los trabajadores de la CBG. Bueno, y te cuento otra cosa. El malandraje interno con los recursos públicos.
Resulta que allí aplicaron el mismo modo operandi que comentábamos ayer de PDVSA. Resulta que Correcto. están vendiendo el acero, las láminas de acero, fuera fuera de la contabilidad de las empresas básicas. Y está ocurriendo que está saliendo acero que vende como si fuera yo el dueño de eso, los gerentes de las empresas básicas. Y lo hace obviamente con la componenda de interesados que en el aspecto de la corrupción hay el corrupto y el corruptor. Bueno, los corruptos hay, que Sí. dirían los chamos, que jode, hay corruptos. Pero el tema es que corruptores también los hay. Y esos corruptores son los que están recibiendo los beneficios de embarques de láminas de acero que no están contabilizadas por la empresa. Es decir, hay una nómina, hay una contabilidad paralela con los recursos del Estado en las empresas básicas, y esto es lo que vienen denunciando desde hace años los trabajadores. Por eso es que a los trabajadores los persiguen, los hostigan o los compran, a aquellos que se dejan comprar. Pero hay una clase sindical laboral que ha reclamado y ha dicho, mire, ustedes no nos pagan lo justo porque dice que van a pérdida, pero resulta que por este lado, por esta puerta, por este portón, están saliendo camiones con láminas de acero procesadas hacia quién sabe qué destino. ¿Y tú sabes cuál es el Yo te voy a destino? indicar, claro, el destino está desde Guyana Inglesa, parte hacia Brasil, y de ahí van en barcazas, Alan, porque son barcazas de 14 metros de eslora hacia Trinidad y Tobago, y ya ahí hay otros desembarcos que no sabemos hacia dónde va. Lo que es fuerte del punto, Alan, tiene que ser caro, costoso, porque las carreteras que van de Ciudad Guayana, no Ciudad Bolívar, de Ciudad Guayana, donde está la zona del Cerro Bolívar, es bastante fuerte y es muy difícil esa entrada porque son raudales. Es decir, que deben estar, vamos a hablarlo así, robándose la cantidad que ellos quieran. Eso con anuencia de los comandantes de la Guardia Nacional que están en los pequeños puntos fronterizos y dentro de lo que son los afluentes que van hacia del Tamacuro. Ese es el paso real. Bueno, y fíjate, tienes razón, los productos están llegando hasta Trinidad y Tobago y de ahí a otros mercados, incluso consumo interno, pero esto está haciendo que las empresas presenten un balance en rojo, cuando la verdad es que a pesar de toda la marcha, el cuarto de marcha en el que andan las empresas, pues la situación es que estas empresas todavía están produciendo, pero están produciendo para unos vivos que se están forrando de dinero a costillas de los trabajadores, porque al final los trabajadores son los paganinis de esto, Sí. porque Ahora, fíjate que tú nombraste todo esto y no hemos recordado algo, Alan. ¿Por dónde estará entrando y saliendo el aluminio de Alcázar? sí, esa es otra empresa. Creo yo que según los datos que yo tengo, gran parte de la carga ilegal está llegando a Surinam. Hasta allá está llegando esta carga de aluminio venezolano. Y obviamente es un modus operandi de estafa, porque lo mismo están haciendo en PDVSA. Acuérdate que comentábamos los barriles de petróleo que se vendían fuera de contabilidad y se pagaban en efectivo para no dejar trazo electrónico. Son cosas de verdad que te hablan de un país que tiene una cuerda de malandros al mando. Porque, ¿cómo puedes tú calificar a unas personas que roban de una manera tan descarada? A costillas del pueblo venezolano, obviamente. Y hay otro punto, Alan, ya que hablamos de todo este sector y estamos hablando del el sur de Venezuela, la grave crisis donde han envenenado kilómetros y kilómetros y hectáreas con el mercurio y las aguas de los ríos tanto Orinoco, Cuyuni y Caroní. Y eso es más grave aún. Bueno, es que hay las alertas de SOS Orinoco y de otras organizaciones Exacto. internacionales que han dicho que estamos acabando
de una manera depredadora e irracional con el Orinoco y con los ríos, los principales ríos de Venezuela. Y no solamente eso, estamos destruyendo la selva, la Amazonía, que es la principal riqueza del mundo, espacio de protección en el mundo. Carlos, seguimos en Guayana. Los trabajadores públicos de Guayana también salieron a exigirle a Maduro salarios dignos. Veamos parte de esta protesta. Hoy junto a los maestros, junto al sector educación, los trabajadores públicos le exigimos que Nicolás Maduro, esa visita que va a hacer a Guayana mañana, escuche el grito del trabajador. Desde el 9 de enero estamos en la calle exigiendo salario digno. Artículo 91 de la Constitución. Señor Nicolás Maduro, termina usted por decretar en Guayana el salario digno para todos los venezolanos, para las empresas básicas de Guayana, para educación, para salud, para la administración pública, porque no podemos seguir con este salario de pobreza extrema, de hambre, de miseria y de pobreza que estamos viviendo hoy los venezolanos, los trabajadores. ¿Cómo están los hospitales y los módulos de servicio? Hospitales sin recursos, donde el paciente tiene que pagar para que lo puedan atender. Mira, yo tenía tiempo sin ver a Guayana alzada, Sí, como está en este momento. imagínate, sí, yo he visto ya en varios puntos sobre el tema de Ciudad Bolívar, Guayana, porque fíjate, no es igual hablar de Ciudad Bolívar que hablar de Ciudad Guayana, porque son dos puntos muy diferentes, Alan, tienen otras creencias, otros puntos de trabajo. Ahora, imagínate que no tenemos información de Upata hacia abajo. Si quisiera saber también cómo está la situación real en El Dorado, en Tumeremo, en Huasipati, en El Callao, en El Frío, en el Miamo, que son zonas mineras por excelencia, en donde estaba en El Callao la empresa de oro más importante de toda América, ni siquiera en Canadá, que es Minerven, hoy destruida totalmente. Y fíjate que critican todas las empresas mineras de Canadá que estuvieron en Venezuela y fueron lo mejor, no había daño ecológico. Hoy el daño ambiental es peor aún en la zona minera. Esa es la verdad. Yo me acuerdo que el principal escándalo que hubo allá en Guayana en materia ambiental en la época de la democracia fue Imataca. Y Mataca. Imataca fue el principal escándalo, pero se controló de tal manera que simple y llanamente paralizaron la acción. Pero eso se quedó en pañales comparado con lo que es el arco minero. El arco minero no solamente se llevó a Imataca, se llevó también grandes zonas de desarrollo del país y específicamente zonas de protección ambiental, zonas ABRAE, zonas de protección ambiental. Se las llevó, o sea, no le pararon medias a que estas zonas eran declaradas zonas de protección ambiental y están explotando allí en estas circunstancias. Carlos, hay otra noticia importante. Sigue el matraqueo con la gasolina en el Zulia, ¿va? Vamos a ver, una crítica. Estación de servicio de la Tropicana. El bombero dice que hay que darle $5 para poder echar full. Pero el señor no me quiere agarrar los 5, pues, porque me quejé, pues. Si no echan 40 litros, porque no puedo dar $5 para que me matraqueen aquí en la bomba. Estación de servicio de la Tropicana. ¿Qué te parece eso? Hermano, eso es el pan cotidiano en el estado Zulia. Ahora imagínate tú en los municipios foráneos como el municipio Guajira, el municipio Mara, ya llegando hacia la ciudad de Maracaibo. Alan, les quitan $5 o $6. Y eso que nos vimos ahí a la honorable Guardia Nacional, que el honor es su divisa, la mantequilla, que eso también le quitan el otro melón a ellos. Por ahí dicen que la Guardia Nacional es el honor no se divisa. O sea, no está por ningún lado y eso les permite actuar a sus anchas en varias situaciones en el país. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, ya estaremos el día lunes esperando nuevas noticias, veremos los temas políticos, los temas sociales, sigue la marcha. Hoy los jubilados y pensionados están medio contentos porque les llegó en la madrugada el bono y el salario de 130 bolívares. Esperemos a ver qué podrán hacer si les alcanza de aquí al lunes, porque un rollo de 4 papel sanitario está en $146.
bolívares. Es decir, que o compran papel o compran 2 kilos de harina pan con una ralladura de queso. Esa es la verdad. Yo creo, y me perdonas el comentario cínico, yo creo que ya para papel, ¿para qué papel si no están comiendo? Terminamos. Así terminamos. Bueno, Alan, muchas gracias. Audiencia, nos veremos el próximo lunes, si Dios lo permite. Les deseo un happy weekend para todos y para ti y para el equipo de producción, Vanessa, Camilo, a nuestros corresponsales y periodistas del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, nos vamos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Aquí estamos de vuelta, como siempre, en nuestro programa de Siempre Venezuela y nuestra sesión de fin de semana, Siempre Deportes, en este viernes 3 de marzo del 2023. Saludo cordial para todos los que están conectados, a toda nuestra familia, a nuestro equipo de producción, Camilo, a mi director, mi jefe de jefes, Don Alas Peraltas, a la ingeniera Lizy, y para todo nuestro grupo de trabajo periodístico, al igual que todos nuestros oyentes a través de la radio y a través de las redes sociales, a todos los seguidores en el mundo del Facebook Live. Día 62 del 2023 y restan 302 días para culminar el presente año. Santa Catalina del Cel es el santo hoy de la Iglesia Católica. Día Mundial de la Vida Silvestre. Día Mundial de la Vida Silvestre. Y la frase para hoy, para el fin de semana y para toda la vida: más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor de El Quijote de la Mancha, escritor español. Arrancamos con todo el tema, con un saludo especial para todos los amantes del deporte aquí en Siempre Venezuela. Tema del béisbol, como siempre, Carlos García, el almirante, sigue al mando de lo que será como timonel del equipo de Líderes de Miranda. Líderes de Miranda ha ratificado a Carlos García para afrontar la temporada del 2023 en la Liga Mayor del Béisbol Profesional Venezolano. La divisa anunció a través de una publicación en sus redes sociales que el experimentado timonel seguirá al frente de la divisa para esta campaña. García afrontará su tercera zafra al frente del equipo de Miranda. El criollo cuenta con una vasta, amplia y larga trayectoria al frente de equipos en el béisbol profesional de Venezuela. El almirante ha sido campeón de la liga con Navegantes del Magallanes y fue nombrado como manager del año en la campaña 2009-2010. En el 2021, como seleccionador nacional, fue campeón mundial del béisbol en la categoría sub-23. Y una más en el tema del béisbol, porque Robert Pérez toma el timonel de Marineros BBC. La Liga Mayor de Béisbol Profesional ya comienza en sus grandes movimientos de cara a lo que va a ser una nueva temporada del béisbol de verano en la República de Venezuela. Esta semana, Marineros de Carabobo anunció que Robert Pérez toma las riendas del conjunto carabobeño para la zafra del 2023. Pérez tendrá su primera prueba de fuego como manager, ya que ha estado en divisas con su vasta experiencia en 3 temporadas como coach de bateo de Navegantes del Magallanes, así como de Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira. Sus números son leyenda y preferencia o referencia, digamos, en Venezuela. Pérez forma parte, con todos estos números y con toda su trayectoria, está metidito en el Salón de la Fama de la historia del béisbol venezolano. Continuando ahora con el tema del fútbol. Quinta jornada del fútbol de primera división, que ha iniciado a esta hora con 3 encuentros en el día de hoy. La quinta jornada de la Liga Profesional de Venezuela, con 3 encuentros que abren esta fecha de fin de semana. Hoy 3 partidos en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Caracas a esta hora recibe al último de la tabla, el Portuguesa Fútbol Club. En el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz, Minero de Guayana jugará frente a la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Y en el Estadio La Bombonerita, Academia Puerto Cabello va a ser el rival, el sparring para el equipo actual campeón de la última temporada del 2022, Metropolitano Fútbol Club. La jornada se complementa con los siguientes juegos: Deportivo La Guaira se va a medir a Estudiantes de Mérida, Monagas será el rival de Madeira Club Lara o Hermanos Colmenares, Deportivo Táchira frente al Rayo Zuliano, y cerrará la jornada el último compromiso entre el equipo de Angosturas y Carabobo Fútbol Club. Asimismo, en el tema del fútbol, pero hablando del fútbol femenino, Pamela Conti
extendió su contrato con la Federación Venezolana de Fútbol. La seleccionadora nacional de la Vinotinto femenina, absoluta Pamela Conti, mantendrá su cargo hasta finales del año 2024. Esto luego de que la Federación Venezolana de Fútbol le ampliara su parte contractual. La italiana también fue ratificada como la entrenadora de la categoría sub-20. Pamela Conti ha dirigido 24 partidos entre amistosos FIFA, con selecciones en 13 compromisos, por torneos Conmebol, 5 compromisos, y en enfrentamientos con clubes ha estado dirigiendo en 6 partidos. Ha acumulado 10 victorias, 7 empates, 7 derrotas, 41 goles a favor y 23 goles en contra. Su más reciente logro se llevó a cabo en los Juegos Odesur, realizados en Asunción del Paraguay en el 2022, donde obtuvo la medalla de oro con la categoría del fútbol femenino, categoría sub-20, en el pasado mes de octubre. Así que Conti, Pamela, sigue al mando de la selección absoluta y de la selección sub-20 en la Vinotinto de la rama femenina. Hablamos de baloncesto porque Heiler Guillén inicia su tercer ciclo con el equipo de Guaros. El base Heiler Guillén se unió a la pretemporada 2023 de Guaros de Lara y así iniciar su tercer ciclo con el uniforme del equipo crepuscular. Guillén, en su posición de piloto, hizo su debut con los Guaros en el año 2006, pero fue en el año 2008 donde dio su gran salto a la extinta, o dentro del protagonismo de la extinta Liga Profesional de Baloncesto, cuando consiguió el máximo galardón al novato del año. Culminó su primer ciclo en el año 2010 con el conjunto de Guaros. Apareció después en su segundo periodo, su segundo ciclo con el equipo entre los años 2013 al año 2019, donde ayudó a Guaros a conseguir 2 campeonatos nacionales, 2 ligas de las Américas, una liga suramericana y una copa intercontinental, dentro de lo que ahora es en el 2023 lo que se viene en el tercer ciclo, en el regreso del piloto, el hombre referente para los Guaros, el conjunto que se prepara para la Liga Profesional de Baloncesto en esta temporada 2023, Heiler Guillén. Ahora hablamos del baloncesto, pasamos al deporte de las ñatas, porque los venezolanos se destacan en el ranking mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Ismael Barroso lidera el contingente de 12 venezolanos que se destacan en el ranking entregado en el mes de febrero por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB. El criollo es primero en la clasificación de la categoría superligero, cuyo campeón es el dominicano Alberto Puello. También se destaca Roger Gutiérrez, en tanto figura sexto en la división superpluma, al igual que el famoso capitán Gabriel Maestre, sexto en la categoría Walter, en lo que tiene que ver con la Asociación Mundial de Boxeo. También resaltamos que el campeón mundial Carlos Cañizales es segundo en la división mosca ligero, mientras que Albert Ramírez, actual campeón continental de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo, también es sexto, pero en la división peso pesado ligero, dentro de lo que es la buena actuación y la buena figuración de los boxeadores en el ranking mundial de la Asociación de Boxeo de este deporte, la AMB. Y básicamente este es el contexto de todas las noticias de la actualidad en el tema del béisbol, en el tema del boxeo, en el tema del baloncesto y en el tema del fútbol, porque aquí siempre estamos al lado del protagonismo de los deportistas venezolanos. Lo es más, don Alan, compañeros y todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores, esta es toda la información, el compendio de la parte deportiva. Recuerden que hoy es viernes, el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo saben, pero con responsabilidad. Saludo cordial para todos y que pasen un feliz fin de semana y nos veremos el próximo viernes en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte de deportes del Toto Mora, aquí como todos los viernes por Siempre Venezuela. Vilca Fernández, exiliado político venezolano, hace un llamado a los venezolanos víctimas del régimen para plantear sus casos ante la Corte Penal Internacional. Veamos. La Corte Penal Internacional aperturó un periodo para que las víctimas podamos hablar y podamos expresar lo que hemos vivido a través del régimen criminal de Nicolás Maduro, lo que hemos sufrido a nivel de tortura, a nivel de violación de los derechos humanos, a nivel de delitos de lesa humanidad. Como exprisionero político le hago un llamado a los presos políticos y a sus familiares
para que llenen el formulario de la Corte Penal Internacional. Quedan 5 días para que cierre el periodo de consulta a las víctimas. Hoy la integridad de cada uno de ustedes está resguardada por la Corte Penal Internacional, pero además hay una oportunidad de que pueda haber justicia. La Corte Penal Internacional tiene que saber que en Venezuela el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, los tribunales, todo es controlado por Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. Tiene que saber que en Venezuela ustedes tienen un retraso procesal de 3, 5, 7, 10, 15, 20 años y que no hay justicia. De que en Venezuela realmente se cometen delitos de lesa humanidad y que ustedes que están encerrados en los calabozos son víctimas de ello. Por eso es tan importante llenar el formulario. Quienes están presos aún, quienes siguen siendo víctimas de la violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como quienes estamos ya fuera de los calabozos, pero que hemos sido víctimas, tenemos que llenar este formulario. Yo ya lo hice y el llamado es a que ustedes se sumen y que llenen el formulario. Yo lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan llenar el formulario. Lo hacen ustedes, lo pueden hacer a través de abogados, a través de las ONG, pero es importante que hagamos llegar a la Corte Penal Internacional toda nuestra experiencia y todo lo que hemos sufrido por medio del régimen criminal de Nicolás Maduro. Es una oportunidad de que haya justicia y de que en Venezuela quienes son culpables de delitos de lesa humanidad puedan pagar. La investigación debe continuar y la única manera de que continúe la investigación y que podamos tener en el futuro justicia es que nosotros como víctimas expresemos y digamos lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Por eso no tengamos miedo, no tengan miedo y quienes están encerrados en los calabozos, que en estos momentos son más de 300 prisioneros políticos, llenen esta denuncia, llenen este cuestionario. Bueno, es la propuesta que hace Vilca Fernández, una situación que está abierta hasta el próximo 7 de marzo. Si usted considera que han sido violados sus derechos fundamentales, si usted considera que se ha cometido contra usted o contra algún familiar crímenes de lesa humanidad, denuncie. Denuncie porque tiene la posibilidad de hacerlo directamente en español, a través de un formulario o a través de un correo electrónico ante la Corte Penal Internacional. En este momento, en el primer momento, no hay que aportar pruebas adicionales, sino simplemente manifestar las razones, el por qué, qué le ocurrió y por qué piensa que eso es un delito de lesa humanidad. Representantes estudiantiles en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, están despertando. Han tenido palabras maravillosas estos representantes a los maestros y le piden, por favor, mantengan la lucha por salarios dignos. Veamos. Y se le va a morir allí. ¿Por culpa de quién? ¿Del doctor? ¿De la enfermera? No, señor. Por culpa de este gobierno. ¿Oyó? Y no es nada más el gobierno, es la sinvergüenzura detrás del gobierno. Porque este gobierno no estuviera aquí parado si no hubiera tanto sinvergüenza detrás de todo lo que el gobierno está haciendo. Porque a veces como nosotros como ciudadanos somos unos sinvergüenzas apoyadores detrás de un cochino bono que no nos soluciona la vida. Aquí estamos. Por favor, vamos a tener un poquito de conciencia. Los niños no se van porque no están de acuerdo con la calidad de educación que nos están dando. Y punto. Me preocupa la educación de mi hijo. A mi hijo la parí yo. Por favor, señores, ustedes también tienen, bueno, ven acá, hijo, vamos para lo básico, para que el niño no vaya atrasado. Pero esta lucha se tiene que mantener. Esta y todas las luchas se tienen que mantener, porque si no este gobierno nos va a coñetar la vida, pana. ¿Y quién es el que no va a tener futuro? Nuestros hijos. Mi madre me dice, coño, hija, el futuro de ustedes está jodido. El mío. Y si esto sigue, el de mi hija. Por favor, ya va. Bueno, palabras contundentes. Nada más que decir sobre esta declaración de esta representante. Con ese reporte finalizamos nuestra edición del día de hoy aquí en Siempre Venezuela, esta edición vespertina. Os invitamos a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela y les pedimos paz y sosiego durante este fin de semana, porque el próximo lunes nos vemos nuevamente en Siempre Venezuela. Un gran abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música.
Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.